Hace 5 años. Pero el recuerdo del día de mi boda sigue tan fresco en mi mente como si hubiera sido ayer. El peso del vestido blanco de diseñador. El aroma de las gardenias que llenaban la iglesia de San Miguel de Allende. Y las sonrisas en los rostros de todos los presentes. Todo era perfecto. O eso es lo que yo creía. Recuerdo el momento en que doña Elena, la madre de Alejandro, se puso de pie para dar su discurso en la recepción. Llevaba un vestido de gala color esmeralda, y su sola presencia imponía respeto en todo el salón. Sostuvo el micrófono, y un silencio expectante se apoderó del lugar. Sofía, dijo, sus ojos brillando mientras me miraba, desde hoy, ya no te considero mi nuera. Para mí, eres una verdadera hija. Los invitados aplaudieron. Sentí la caricia de Alejandro en mi mano. Sonreí. Una sonrisa llena de gratitud y una felicidad que me desbordaba. Por fin, tendría una madre. Algo que había anhelado desde que mis propios padres fallecieron en un accidente años atrás. Doña Elena continuó. Bienvenida a la familia de la Vega, hija, y con tu llegada a nuestro linaje. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. Me miró directamente a los ojos. Y por un instante, la sonrisa en sus labios cambió. Había una frialdad en ella que no pude explicar. Espero que muy pronto cumplas con el deber más sagrado de una esposa, darle un heredero al apellido de la Vega. Los aplausos resonaron de nuevo, más fuertes que antes. Alejandro sonrió y asintió a su madre. Pero yo me quedé sentada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor del salón. Esas palabras, aunque envueltas en dulzura, tenían el peso de una losa de concreto que acababan de colocar sobre mis hombros. Hoy, 5 años después, esa losa se ha vuelto cada día más pesada. Nuestra casa en Polanco es el sueño de cualquier matrimonio. Grande, moderna, de un diseño minimalista que yo misma proyecté. Cada rincón, cada línea, cada ventanal pasó por mis manos. Se suponía que sería nuestro santuario, nuestro paraíso, pero con el tiempo, he llegado a sentirme como una simple invitada en mi propio hogar. ¿La razón? Doña Elena tiene su propia llave de nuestra casa, un regalo que nos dio, por si había alguna emergencia, pero esa emergencia parece ocurrir todos los días. Entra sin avisar, y a menudo la encuentro reacomodando los muebles del salón o limpiando las encimeras de la cocina que acabo de limpiar. Sofía, mija, dice con una sonrisa empalagosa, vi que había un poco de polvo en esta mesa. Ya sabes, la casa siempre debe estar impecable para atraer las buenas energías y la fertilidad. No puedo responder. Solo asiento y le doy las gracias. ¿Qué podría decir? Que su entrada sin permiso es una violación a nuestra privacidad. Que siento que me vigila y me juzga constantemente. Una tarde, mientras estaba concentrada dibujando los planos para un nuevo cliente, entró a mi estudio. Dejó una bandeja con 2 tazas de té de hierbas. Te traje un té especial. Mija, no te canses demasiado en el trabajo. El estrés no es bueno. Te pone tensa y así es más difícil que pegue, dijo, mientras sus ojos examinaban cada rincón de mi espacio. Apreté el lápiz con fuerza. Respiré hondo antes de voltear a verla. Gracias, suegra, pero estoy bien. No, insistió. Mira estas cortinas. ¿Por qué grises? ¿Qué color tan triste y deprimente? Mi santera dice que necesitas colores más vivos para atraer una nueva vida a este hogar. Antes de que pudiera contestar, continuó, no te preocupes. Yo me encargo. Ya ordené unas cortinas nuevas. Color durazno. Llegan mañana. Y así, sin más, mi decisión, mi espacio, mi gusto, quedaban invalidados. Cada noche, intentaba hablar con Alejandro, pero su respuesta era siempre la misma. Alex, ¿no podrías hablar con tu mamá? Siento que no puedo respirar. Le dije una noche mientras estábamos acostados. Apartó la vista de su celular y me miró. Ay, Sofía, por favor. Mi mamá solo se preocupa por nosotros.
Sabes que se muere de ganas de tener un nieto. Tenle un poco de paciencia. Pero Alex, esta es nuestra casa, es nuestra vida. ¿Por qué tiene que controlarlo todo? No lo controla, nos ayuda, ¿no lo ves? Tienes suerte de tener una suegra que nos apoya tanto. Después de esas palabras, se dio la vuelta y se durmió. Y llora. Me quedé despierta, abrazando la almohada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarme. En esta batalla, sabía que estaba completamente sola, pero lo peor de todo era su ritual semanal. Cada miércoles, sin falta, doña Elena llegaba con una enorme olla de barro. Dentro, mi supuesto platillo favorito, un caldo tlalpeño muy especial. Lo preparé yo misma. Mija, decía mientras me servía un tazón humeante, con muchas verduras y unas hierbas secretas que me dio mi curandera para fortalecer la matriz. Come mucho, te hará bien. Al principio, incluso lo agradecía. El caldo me recordaba al que hacía mi madre. Pero con el tiempo, cada cucharada de esa sopa caliente se sentía como un veneno que mataba lentamente mi espíritu. Cada trozo de pollo, cada garbanzo, era un recordatorio de mi fracaso, un recordatorio de que, a los ojos de doña Elena, yo era una vasija rota, una mujer incapaz de cumplir con su deber más sagrado. Hemos consultado a los mejores médicos de la Ciudad de México. Ambos nos sometimos a innumerables estudios. Y el resultado siempre era el mismo: no hay nada malo con nosotros. No hay ninguna razón física por la que no podamos tener hijos. Solo relájense. A veces, todo está en la mente, nos decía el doctor. ¿Cómo podría relajarme? ¿Cómo podría estar tranquila si cada uno de mis movimientos es vigilado? Si cada bocado que como viene con una agenda oculta. Un día, Alejandro llegó a casa con flores. Un enorme ramo de rosas rojas. Por un momento, mi corazón se iluminó. Quizás, por fin, me había entendido. ¿Y esto? Pregunté con una sonrisa. Nuestro aniversario es la próxima semana. ¿No? Respondió, besándome en la mejilla. Pero eso no es todo. Tengo una sorpresa. Haz las maletas. Nos vamos de viaje. ¿De verdad? ¿A dónde vamos? Pregunté, casi gritando de la emoción. A Tulum. Solo tú y yo. Una semana entera. Sin trabajo. Sin estrés. Solos tú y yo. Susurró en mi oído. Lo abracé con todas mis fuerzas. Era esto. Esta era nuestra oportunidad de escapar. De reencontrarnos. Pero al día siguiente, mientras empacaba felizmente, sonó el timbre. Era doña Elena. Llevaba 2 grandes bolsas de papel. Me enteré de sus planes. Dijo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Así que les preparé tu caldo tlalpeño favorito, para que tengan algo casero que comer en el viaje. Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. Incluso en nuestra huida, su sombra nos perseguiría. Su caldo nos perseguiría. Muchas gracias, suegra. Pero no es necesario. Hay muchos restaurantes excelentes allá. Dije, forzando un tono respetuoso. No, nada como lo hecho en casa. Nada como la comida hecha con amor. Insistió. Dejó la pesada olla sobre nuestra mesa. El olor del caldo de pollo y epazote se esparció por toda la casa, como si ahogara el aire que respiraba. Cuando se fue, me enfrenté a Alejandro, con el pecho ardiendo de ira y frustración. Alex, ¿lo ves? Nunca nos va a dejar en paz. Sofía, ¿qué te pasa? La mujer se tomó la molestia de cocinar para nosotros. Solo está mostrando su cariño. ¿Por qué todo lo que hace mi mamá lo tomas a mal? Estallé. Porque esto no es cariño, Alex, es control. ¿No lo sientes? Somos como títeres en sus manos. Solo quiero una semana a solas contigo. Sin ella, sin su maldito caldo. ¿Es tan difícil de entender? No pudo responder. Tomó las llaves de su auto y salió de la casa dando un portazo. Me quedé sola, con la olla de caldo burlándose de mí desde el centro de nuestra cocina. Nuestro viaje a Tulum no fue lo que esperaba. Hubo un silencio tenso en el avión. Nuestras sonrisas en las fotos eran forzadas.
aunque estábamos rodeados por el paraíso, por la arena blanca y el mar turquesa. La sombra de doña Elena permanecía entre nosotros. Cada discusión terminaba en ella. Cada silencio estaba lleno de palabras no dichas sobre ella. Cuando regresamos, me sentía más agotada que cuando nos fuimos. La casa que debería haber extrañado se sentía como una jaula que me daría la bienvenida de nuevo. Y no me equivoqué. Al abrir la puerta, nos recibió una nueva pieza de decoración en el salón. Una enorme estatua de un elefante con dos crías pequeñas. Y en el sofá, sentada como una reina en su trono, estaba doña Elena, esperándonos con una sonrisa en los labios. Bienvenidos a casa, hijos. ¿Les gustó mi sorpresa? Según mi guía espiritual, esa estatua atraerá gemelos varones. Miré a Alejandro, suplicándole con la mirada que, por una vez, solo una vez, se pusiera de mi lado, pero él solo le sonrió a su madre. Gracias, mamá, es preciosa. Esa noche, acostada en la oscuridad, lo supe, nada cambiaría, no había escapatoria, mi vida ya no me pertenecía, mi matrimonio ya no era de dos, era una relación de tres, yo, Alejandro, y su madre, y en este triángulo, yo siempre salía perdiendo, aún no lo sabía, pero esos días eran la calma antes de la tormenta más violenta. Una tormenta que destruiría todo en lo que creía y me empujaría a hacer cosas que nunca imaginé que sería capaz de hacer. Las semanas pasaron como una tortura interminable. Cada día era una repetición de la pesadilla anterior. La estatua del elefante en nuestro salón se convirtió en un frío recordatorio de mi fracaso. A veces, en medio de la noche, me levantaba y la cubría con una manta, incapaz de soportar sus ojos de piedra que parecían juzgarme. Las visitas de doña Elena se hicieron aún más frecuentes. Ahora, no solo se metía con la casa, sino también con mi persona. Una mañana, entró en mi estudio y vio las maquetas para un proyecto en el que estaba trabajando. ¿Qué son todos estos juguetitos? ¿Sofía? Preguntó, tomando una réplica en miniatura de un edificio. Son maquetas arquitectónicas, suegra, para mi nuevo cliente, respondí, forzándome a mantener la calma. Había pasado una semana entera sin dormir para terminarlas. Ya veo, dijo, dejándola caer sin cuidado, provocando que una pequeña parte se desprendiera. Sabes, mija, tal vez si le dedicaras más atención a cuidar de Alejandro y a formar una familia, en lugar de a estos juguetitos, las cosas empezarían a cambiar. No dije nada, recogí la pieza rota y la reparé en silencio. Cada una de sus palabras era una daga que se hundía más profundo en mi corazón. Quería gritarle, decirle que mi trabajo era lo único que me hacía sentir valiosa, que era más que un útero que no funcionaba, pero sabía que sería inútil. Para ella, mi único propósito era uno solo. También empezó a dejar revistas y folletos sobre nuestra mesa de centro, artículos sobre vientres de alquiler, catálogos de agencias de adopción y, a veces, historias sobre hombres que buscaron a otra mujer solo para poder tener hijos. Cada uno era un mensaje oculto en papel, una forma de decirme que su paciencia se estaba agotando. Una noche, escuché a Alejandro hablando por teléfono en el balcón. Su voz era un susurro tenso, lleno de preocupación. No quise escuchar, pero oí mi nombre. Mamá, todavía no es el momento, dame tiempo para hablar con Sofía. Sí, ya sé lo que acordamos. Pero, es difícil. Mamá, me quedé helada. ¿Qué acuerdo? ¿Qué era tan difícil? Salí al balcón. Se sobresaltó al verme y colgó rápidamente el teléfono. ¿Quién era? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nadie. Solo mamá, preguntando cómo estábamos. Respondió, evitando mi mirada. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué tanto secreto? Lo tomé del brazo. Alejandro, dime la verdad. Se soltó bruscamente. Sofía, ¿quieres dejarlo ya? No me estreses más. Vengo cansado del trabajo. Entró a la casa y me dejó sola en la oscuridad, con 1000 preguntas atormentando mi mente.
Al día siguiente, un silencio sepulcral se instaló en la casa. Alejandro me evitaba. Se iba temprano, volvía tarde, y se metía directamente a la cama fingiendo estar dormido. El calor que antes nos unía fue reemplazado por un muro de hielo que no podía derribar. Sus palabras, el acuerdo, resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué secreto me estaban ocultando? Intenté actuar con normalidad. Continué con mi trabajo, pero ni siquiera dibujar me daba paz. Las líneas rectas se torcían ante mis ojos. Los colores parecían haber perdido su vitalidad. Un miércoles por la tarde, doña Elena no apareció. No hubo olla de caldo tlalpeño. En lugar de sentir alivio, me invadió una profunda ansiedad. El cambio en su ritual era un mal presagio. Sabía que algo se avecinaba, algo grande, algo terrible, y no me equivoqué. 2 días después, un viernes por la noche, Alejandro y doña Elena llegaron juntos. Alejandro estaba pálido y no podía mirarme a los ojos. Doña Elena, por otro lado, emanaba un aura de poder y determinación. Se sentó en nuestro sofá como si fuera la dueña de la casa. Sofía, Alejandro, comenzó. Su voz era calmada pero pesada. Tenemos algo muy importante que discutir. Por eso, quiero invitarlos a ambos a una cena especial en la casa mañana por la noche. Una cena familiar. ¿Cena familiar? Repetí, mientras mi corazón comenzaba a latir con una fuerza desbocada. ¿Hay alguna ocasión especial? No, respondió ella, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Pero la habrá. Miró a Alejandro. Hablaremos como la familia que somos. Para arreglar lo que se tiene que arreglar. Alejandro no pudo hacer más que asentir. ¿Y llora? ¿Qué podía hacer? Me sentía como una prisionera a la que le leían su sentencia. Al día siguiente, estuve ansiosa todo el día. Llamé a Valeria, mi mejor amiga. Valeria, tengo miedo, le dije, con la voz temblorosa. Siento que algo muy malo va a pasar esta noche. ¿Qué te dijo exactamente? Preguntó Valeria, su voz llena de preocupación. Le conté todo, las indirectas, los artículos, la conversación secreta por teléfono y la repentina invitación. Sofía, ten mucho cuidado, me advirtió Valeria. No dejes que te intimiden. Pase lo que pase, llámame de inmediato. Voy por ti donde sea. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero no borraron el terror que se arrastraba por mi pecho. Al llegar la noche, me vestí, elegí un vestido sencillo, me puse un poco de maquillaje para ocultar mi palidez y las ojeras bajo mis ojos. Durante el trayecto a la mansión de doña Elena, ninguno de los dos habló. Lo único que se oía era el motor del coche y el violento latido de mi corazón. La casa de doña Elena era una enorme mansión en las lomas que gritaba riqueza y poder. Al entrar, todo estaba perfectamente arreglado. Las luces eran brillantes. La mesa estaba puesta para 3. Y en el aire, percibí el aroma familiar del caldo tlalpeño. ¡Qué bueno que llegaron! Nos saludó doña Elena, saliendo de la cocina. Llevaba un vestido costoso y su peinado era impecable. Vengan, siéntense. La cena está lista. Nos sentamos en la larga mesa de caoba. Yo en un extremo, Alejandro en el otro, y doña Elena en el centro, en la cabecera, como una reina en su trono. La sirvienta nos sirvió, pero doña Elena no empezó a comer. En su lugar, entrelazó sus manos sobre la mesa y me miró. Sus ojos eran fríos, desprovistos de emoción. Sofía, comenzó, y toda la habitación pareció contener la respiración. Llevan 5 años de casados, y durante 5 años, he hecho todo lo posible por ayudarte. Te he dado todo mi apoyo, pero hasta ahora, no hemos visto resultados. Bajé la cabeza. Cada palabra era una bofetada. Sé que quizás no es tu culpa, continuó, pero su tono no tenía ni una pizca de simpatía. Pero no podemos permitir que el apellido de la Vega se extinga solo por esto. El negocio, el nombre, el legado, todo debe continuar. Miré a Alejandro, buscando ayuda.
cualquier señal de que me defendería, pero permaneció con la cabeza gacha, mirando su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Era un cobarde, en ese instante, lo supe, por eso, dijo doña Elena, y soltó la bomba. Alejandro y yo hemos encontrado una solución. La miré, confundida. Hay una mujer. Se llama Isabel, dijo doña Elena, sin rodeos, y está embarazada, con la sangre de mi hijo, con la sangre de un de la Vega. El aire desapareció de mis pulmones. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Lo único que podía oír era un zumbido ensordecedor dentro de mi cabeza. Una mujer, embarazada, del hijo de Alejandro, está a punto de dar a luz, añadió. Así que lo que necesito pedirte, Sofía, es un divorcio discreto y silencioso. Te daremos todo lo que te corresponde, una suma generosa para que puedas empezar de nuevo. Lo único que tienes que hacer es desaparecer en silencio, para que Alejandro pueda asumir su responsabilidad y formar una verdadera familia. Miré a Alejandro. Finalmente, él me miró a mí, y en sus ojos, lo sexta todo, la culpa, la vergüenza, la debilidad. No necesitaba hablar. Su silencio era su confesión. No podía llorar. Sentía como si mis lágrimas se hubieran secado. Un dolor profundo me atravesó el pecho. Un dolor más intenso que cualquier herida física. El hombre al que le prometí amor eterno. La mujer que consideré mi madre. Me habían apuñalado por la espalda juntos. Sé cómo pudieron hacerme esto. Fueron las únicas palabras que salieron de mi boca. Una pregunta susurrada, llena de angustia. Doña Elena sonrió. Una sonrisa fría y sentenciosa. Hicimos lo que se tenía que hacer. Por el bien de la familia. No podía soportarlo más. Me puse de pie. Voy por un vaso de agua. Dije, con la voz rota. Necesitaba alejarme de ellos. Aunque fuera por un momento. Caminé hacia la cocina, con las piernas temblando. Me apoyé en la pared, intentando calmar mi respiración. Mi vida perfecta, mis sueños, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Mientras estaba allí, en medio de mi agonía, escuché un leve ruido del otro lado de la cocina, cerca de la estufa. Me asomé con cuidado, y allí, la vi. Doña Elena estaba de espaldas a mí. Seguramente pensó que yo estaba en el baño. Sostenía la tapa de la olla del caldo. En su otra mano, tenía un pequeño frasco con un polvo blanco. Con mucho cuidado, vertió una generosa cantidad del polvo en un platito. Luego, tomó el platito y lentamente vertió el polvo blanco en el caldo hirviendo. Mientras lo hacía, la escuché susurrar para sí misma. Palabras que no eran para mí. Palabras llenas de veneno. Para que te calmes de una vez por todas. Para que se acabe este problema. Mis ojos se abrieron de par en par. Paralizada por el shock y el terror. Esto no era una cena ordinaria. Era una trampa. Esta mujer, la madre de mi esposo, no solo quería destruir mi matrimonio. Quería silenciarme. Quería controlarme. Quería destruirme hasta que no quedara nada de mí. Removió la sopa como si nada. Luego se dio la vuelta, y por un instante nuestras miradas se encontraron. Me sonrió, una sonrisa dulce y maternal que contradecía el acto abominable que acababa de presenciar. Anda, mija, dijo, con su voz melosa. Se enfría el caldo. Lo preparé especialmente para ti. Le devolví una mirada vacía. En esos pocos segundos, algo dentro de mí cambió. El dolor fue reemplazado por la ira. La angustia se convirtió en una fría y dura determinación. Si querían guerra, se la daría, pero lucharía de una manera que jamás esperarían. Caminé de regreso al comedor y me senté. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón, aunque destrozado, latía con un nuevo propósito. Doña Elena trajo el tazón grande de caldo y lo colocó en el centro de la mesa. Tomó un cucharón y comenzó a servir en un tazón pequeño. El aroma de la sopa, que antes me recordaba al hogar, ahora olía a traición. Cada vapor que se elevaba de él parecía una serpiente lista para atacar.
colocó el tazón frente a mí. Los trozos de pollo, el cilantro, el arroz, todo nadaba en un caldo que sabía que contenía un veneno. No un veneno que mataría mi cuerpo, sino uno diseñado para matar mi espíritu. Anda, Sofía, come ya, dijo doña Elena, su voz aún suave, pero sus ojos eran afilados, observando cada uno de mis movimientos. Para que te tranquilices, para que puedas pensar con más claridad. Miré el tazón, luego miré a Alejandro. Seguía con la cabeza gacha, una estatua viviente de la culpa. Luego, miré a doña Elena, directamente a sus ojos. Sonreí, una sonrisa que ella no esperaba, una sonrisa que ni yo misma pensé que podría dar, una sonrisa fría, sin emoción y llena de un plan secreto que se formó en mi mente en cuestión de segundos. Lentamente, tomé el tazón frente a mí, lo sostuve con cuidado, sentí su calor en mis palmas, miré de nuevo a Alejandro, que ahora había levantado la vista, confundido por mi reacción. En lugar de llevar la cuchara a mi boca, empujé suavemente el tazón a través de la mesa. Lo empujé hasta que llegó justo frente al plato de Alejandro. La sonrisa en mis labios no desapareció. Alejandro, mi amor, dije, mi voz dulce pero firme, cada palabra cuidadosamente elegida. Te ves tan cansado y agobiado. Cómetelo tú. Lo necesitas más que yo. Mamá lo preparó especialmente para ti, para darte fuerzas. El silencio en la habitación se volvió tan pesado que casi se podía oír la caída de un alfiler. La sonrisa en el rostro de doña Elena se desvaneció como por arte de magia. Fue reemplazada por el shock, seguido rápidamente por un destello de pánico. Lo sexta claramente en sus ojos antes de que lo ocultara tras una máscara de irritación. Alejandro, por su parte, miró el tazón de caldo, luego a mí, y luego a su madre. Su rostro era un libro abierto de confusión y miedo. No sabía lo que estaba pasando, pero sentía que algo andaba mal, algo muy, muy mal. ¿Qué dices? ¿Sofía? Preguntó, tartamudeando. Es para ti. No, insistí, mientras empujaba suavemente el tazón aún más cerca de él. Tú eres el centro de todo esto, ¿no? Tú vas a tener una nueva familia. Tú necesitas estar fuerte. Tomé la cuchara y la puse en su mano. Anda, come, no rechaces el cariño de mamá. Las palabras cariño de mamá las pronuncié con un énfasis especial. Miré de nuevo a doña Elena. Esta vez, no oculté lo que sabía. Mis ojos le decían, sé lo que hiciste. La sexta tragar saliva. Su postura, que antes era la de una reina, se encogió ligeramente. Había caído en su propia trampa. No podía admitir que había algo en la sopa. No podía obligar a Alejandro a comerla. Y no podía retirar el tazón sin parecer sospechosa. Sofía, deja de decir tonterías, dijo doña Elena, su voz comenzando a teñirse de ira. No hagas un drama. Si no quieres comer, solo dilo. No estoy haciendo un drama, suegra, respondí con calma. Solo quiero asegurarme de que su hijo amado sea el primero en probar su platillo especial. ¿No es eso lo correcto? Alejandro se puso de pie, empujando su silla con fuerza. No voy a comer. No tengo hambre, gritó, su confusión convertida en frustración. Nos miró a las dos, a mí y a su madre, como si fuéramos dos extrañas, hablando en un idioma que no entendía. ¿Qué diablos está pasando aquí? En lugar de responder, yo también me puse de pie, arreglé mi vestido y le sonreí a ambos. El dolor seguía ahí, cortando mi corazón, pero ahora estaba cubierto por una nueva fuerza, una fuerza que venía de la verdad. ¿Saben qué? Tienen razón, dije, y mi voz ya no temblaba. Es hora de terminar con esto. Miré a doña Elena. Gracias por la cena. Y gracias por todos los caldos que me preparó durante estos 5 años. Luego miré a Alejandro, el hombre que amé con todo mi ser, el hombre que me destrozó sin piedad. Y a ti, Alex, espero que seas muy feliz con tu nueva familia. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida de su mansión.
Cada paso que me alejaba era un paso hacia la libertad. No sabía a dónde iría. No sabía qué haría. Lo único que sabía en ese momento era que ya no era la Sofía que había entrado en esa casa. La mujer débil. La mujer que lloraba por las noches. La mujer que aguantaba todos los abusos. Había muerto en esa mesa, frente a un tazón de caldo envenenado. Al salir por la gran puerta, respiré el aire frío de la noche. Saqué mi celular y llamé a Valeria. Bueno, Sofía, ¿qué pasó? Respondió de inmediato, llena de preocupación. Me detuve bajo un farol. Sentí la primera lágrima rodar por mi mejilla, pero no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de ira, una lágrima de determinación. Valeria, dije, mi voz firme a pesar de la lágrima que corría. Tenías razón en todo. Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? Voy por ti ahora mismo, dijo, sin dudar. No, respondí. Ahora no. Hay algo que debo hacer primero. Pero necesito saber, como abogada, ¿qué necesito para obtener justicia? Valeria se quedó en silencio al otro lado de la línea. Sabía por mi tono que esto ya no era un simple problema matrimonial. Sofía, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de justicia? Respiré hondo, secando las lágrimas de mi rostro. El frío de la noche comenzó a calar en mi piel, pero por dentro, un fuego comenzaba a arder. El fuego de una mujer que ya no tenía nada que perder y a la que no le importaba que se quemara en su camino. Quiero que todo el mundo sepa lo que me hicieron. Dije, cada palabra cargada de peso. No solo el engaño, todo, la manipulación, el intento de destruir mi espíritu, el veneno en mi comida. Escuché a Valeria tomar una respiración profunda. ¿Veneno? Sofía, ¿de qué estás hablando? ¿Te están lastimando físicamente? No físicamente, respondí. Mucho peor. Me están destruyendo el alma. Valeria, quiero luchar, pero necesito hacerlo bien, con inteligencia. No quiero parecer una esposa despechada y loca. Quiero parecer una reina reclamando su trono. Hubo un largo silencio antes de que Valeria volviera a hablar. Y esta vez, su voz se volvió seria y profesional. De acuerdo, entiendo. Si quieres luchar, necesitamos pruebas. Sofía, pruebas contundentes. Si es tu palabra contra la de ellos, siempre ganarán. Son ricos. Son poderosos. Pruebas. Repetí. Esa palabra resonó en mi mente. Esa era la clave. Necesitas evidencia de todo lo que dices. Continuó Valeria. Grabaciones. Documentos. Testigos, si es posible. Cualquier cosa que demuestre su mala intención. ¿Puedes hacer eso? Miré hacia atrás. A la imponente mansión de los de la Vega. Sus ventanas brillaban, como un retrato perfecto de una familia feliz. Pero ahora conocía las mentiras que se escondían detrás de esas paredes. Y también sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver. Tenía que entrar de nuevo en la jaula del león. Pero esta vez, no como una presa, sino como una cazadora. Sí, respondí, mi voz llena de una fría resolución. Puedo hacerlo. Bien, dijo Valeria. Entonces, este es el primer paso. Regresa a tu casa. No hagas ninguna escena. Finge que no ha pasado nada. Finge que estás herida, confundida, pero dispuesta a pensar. No les des ninguna razón para sospechar de ti. Mañana nos vemos. Te daré algunas cosas que te ayudarán. Gracias, Valeria. Te debo la vida. Todavía no. Me pagas cuando todo esto termine y estemos bebiendo champaña para celebrar tu victoria. Bromeó. Pero sabía que su apoyo era serio. Colgué el teléfono. En un instante, mi plan comenzó a tomar forma en mi mente. La primera fase había terminado, el despertar a la realidad. Ahora, comenzaba la segunda fase, jugar su juego, pero con mis propias reglas. Caminé de regreso al interior de la mansión. Al abrir la puerta, los vi a ambos todavía de pie en medio de la habitación, como si estuvieran congelados en el tiempo. El tazón de caldo seguía sobre la mesa. Un testigo silencioso de todo.
Al verme, ambos se sorprendieron. Quizás pensaron que me había ido para no volver. Me acerqué a ellos, mi rostro cuidadosamente cubierto por una expresión de tristeza y confusión. Perdónenme, dije, mi voz ligeramente temblorosa. Es que me tomó por sorpresa. No sé qué sentir. Vi el alivio en el rostro de Alejandro. Doña Elena, sin embargo, permaneció observadora, analizando cada uno de mis movimientos. Solo necesito tiempo para pensar. Continué, mirando a Alejandro. Alex, vámonos a casa, por favor. Alejandro asintió, vacilante. Ese sí, claro. Miró a su madre. Mamá, ya nos vamos. Doña Elena solo asintió, sus ojos fijos en mí. Una guerra silenciosa se libraba entre nuestras miradas. Sabía que algo en mí había cambiado, pero no podía descifrar qué era, y esa incertidumbre sería mi mayor ventaja. En el camino a casa, Alejandro intentó disculparse. Sofía, perdóname, no era mi intención. Mamá me presionó, yo todavía te amo. No respondí. Solo me recargué en la ventana y miré las luces de la ciudad pasar. Cada una de sus palabras era una mentira. Cada una de sus promesas era basura. Pero lo dejé hablar. Dejé que pensara que aún le creía. Dejé que pensara que todavía me tenía en la palma de su mano. Al llegar a casa, fui directamente a nuestra habitación y me encerré. Lo escuché tocar, suplicándome que abriera la puerta. Lo ignoré. Me senté en el suelo, en medio de la oscuridad. Mi casa, mi vida, mi matrimonio, todo era una gran farsa. Pero no por mucho tiempo. Desde esa noche, comenzó mi actuación. A la mañana siguiente, salí de la habitación con los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Desayuné en silencio, no miré a Alejandro. Dejé que pensara que el dolor me estaba consumiendo. Y en cierto modo, era verdad. Estaba rota, pero estaba recogiendo mis pedazos rotos, no para reconstruir un frágil cristal, sino para forjar un arma afilada. La batalla por mi alma había comenzado, y me aseguraría de que, al final, yo fuera la que quedara de pie. Al día siguiente, comencé a vivir mi nuevo papel. Yo era Sofía, la esposa con el corazón roto, la mujer al borde de la rendición. Por la mañana, apenas hablaba, le mostraba a Alejandro un rostro inexpresivo, ojos sin vida que parecían secos de tanto llorar. Funcionó, su culpa se transformó en lástima. Intentaba acercarse, abrazarme, pero yo lo apartaba suavemente. Dame un poco de espacio, Alex, le decía con voz débil. Necesito pensar. La verdad era que mi mente nunca había estado más clara. Cada movimiento era calculado. Cada palabra tenía un propósito. En cuanto Alejandro se fue a trabajar, conduje hasta un pequeño café cerca del despacho de Valeria. Ella llegó minutos después, con una bolsa de papel negra. ¿Cómo estás?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Mejor que ayer, más fuerte que hace unas horas. Respondí. ¿Qué trajiste? Sacó el contenido de la bolsa debajo de la mesa, lejos de las miradas curiosas. Una pequeña grabadora de voz del tamaño de una memoria USB, un par de cámaras de botón casi imperceptibles. La grabadora es fácil de esconder en tu bolsillo o en tu bolso. Enciéndela cada vez que hables con ellos, explicó Valeria. Las cámaras son más complicadas. Tienes que esconderlas en algún lugar de tu casa donde suelan hablar. El salón, el comedor. Asegúrate de que no las noten, especialmente cuando dice que tiene que trabajar hasta tarde. Sostuve los pequeños dispositivos. Eran fríos y duros en mi palma. Estas serían mis armas. ¿Cómo voy a hacer todo esto sin que se den cuenta?, pregunté. Ahí es donde entra tu talento de arquitecta, dijo Valeria con una pequeña sonrisa. Conoces cada rincón de esa casa. Sabes dónde están los puntos ciegos. Usa eso a tu favor. Y sobre todo, Sofía, tu mayor ventaja ahora mismo es que ellos creen que ya te derrotaron. Usaremos su arrogancia en su contra. Hablamos durante casi una hora.
trazando los detalles de nuestro plan. Cuando salí del café, ya no era Sofía, la víctima, era Sofía, la espía en su propio hogar. El primer paso era instalar los dispositivos. Tuve que esperar la oportunidad perfecta. Llegó 2 días después, cuando doña Elena llamó para decir que pasaría a ver cómo estaba. Lo sabía. Venía a evaluar el daño que había causado. Antes de que llegara, me moví rápidamente. Una de las cámaras de botón la pegué cuidadosamente debajo de la hoja de una planta artificial en una repisa de la sala, apuntando directamente a la butaca favorita de doña Elena. La otra la coloqué en el borde de un marco de fotos en la mesa del comedor. La grabadora de voz estaba siempre en el bolsillo de mi bata de casa. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y me puse de nuevo mi máscara de tristeza. «Mija, ¿cómo sigues?», preguntó doña Elena al entrar. Traía una canasta de frutas, una ofrenda de paz para la persona que acababa de apuñalar. «Ahí voy», respondí, manteniendo la voz débil. «Todavía estoy muy confundida». Se sentó en su butaca favorita, exactamente en el objetivo de mi cámara oculta. «Es normal, pero tienes que aceptar la realidad, Sofía. Hacemos esto por el bien de todos». Le serví un vaso de agua. Aquí comenzó mi actuación. «Suegra, creo que no voy a poder. Me duele demasiado». Vi un destello de triunfo en sus ojos. Eso era lo que quería oír. «Tienes que poder. Por Alejandro. Por la familia». «Pero, ¿cómo pasó?», pregunté, como una niña confundida. «Ella, Isabel. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo convenció a Alex?». Impulsada por mis preguntas aparentemente ingenuas, y convencida de que yo estaba completamente destrozada, comenzó a hablar. Y mientras hablaba, la grabadora en mi bolsillo registraba silenciosamente cada palabra. Relató cómo buscó deliberadamente a una mujer sana y de buena familia, capaz de dar un varón. Contó cómo se la presentó a Alejandro en una supuesta reunión de negocios. Y contó cómo fue convenciendo poco a poco a su hijo, usando una mezcla de presión y chantaje emocional. «Alejandro es un buen chico», dijo, con una mezcla de orgullo y desdén por su propio hijo. «Solo necesita un empujoncito para hacer lo correcto. Él sabe lo que es mejor para la familia, no como otras personas que solo piensan en sí mismas». Las últimas palabras eran una clara indirecta para mí. Solo sonreí amargamente. «Vaya, es usted increíble, suegra. Usted lo arregló todo». «Por supuesto, una madre siempre sabe que es lo mejor», respondió, henchida de orgullo. Esa conversación fue la primera de muchas. En cada visita, en cada llamada telefónica, yo le lanzaba un anzuelo, preguntas que mostraban mi debilidad, frases que revelaban mi confusión, y cada vez, ella mordía el anzuelo, revelaba sus planes, sus motivos, su verdadera naturaleza, sin saber que todo estaba siendo cuidadosamente documentado. Una noche, Alejandro llegó a casa borracho. Rara vez bebía, así que sabía que algo lo atormentaba. Se dejó caer en el suelo de la sala, con una botella de tequila en la mano. «Sofía, perdóname», dijo, con la voz pastosa. «Ya no sé qué hacer». Me senté frente a él, ni muy cerca, ni muy lejos. Encendí discretamente la grabadora en mi bolsillo. «¿Por qué, Alex? ¿Por ella? ¿O por mí?». «Por todo. Mamá lo está controlando todo. Me hace firmar documentos. Está planeando el bautizo. Hasta el nombre del bebé ya lo eligió ella. Soy un títere en mi propia vida. ¿Y por qué lo permites?», pregunté. «¿Qué puedo hacer? Si la desobedezco, me dice que soy un malagradecido, que estoy destruyendo a la familia. Yo todavía te amo, Sofía, créeme, pero necesito un hijo. Nuestra familia necesita un heredero». Esas palabras, aunque dichas en medio de su borrachera, eran una clara confesión. Su amor por mí era condicional. Su amor por mí estaba en segundo lugar, después de las órdenes de su madre y la tradición de su familia. «¿Y qué pasa con Isabel?», pregunté. «Ella no es nada. Es solo un acuerdo»,
respondió. En cuanto nazca el bebé, se le dará su dinero y se irá. El niño será nuestro, bueno, mío. Todo es plan de mamá. Un acuerdo, así de simple. Una transacción de negocios. Y yo, ¿cuál era mi papel en todo esto? Yo era el producto defectuoso que había que desechar. No le respondí. Solo lo dejé hablar y hablar, mientras la pequeña grabadora absorbía con avidez cada gota de verdad que salía de su boca. En los días siguientes, me volví más audaz. Comencé a preguntar sobre los documentos que Alejandro había mencionado. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en nuestro estudio, saqué el tema deliberadamente. Alex, hablando de papeles, ¿has visto los del holding de La Vega? Estoy un poco confundida con las nuevas inversiones. Sí, no te preocupes por eso. Mamá se está encargando de todo, dijo, ocupado con su laptop. Solo quería echarles un vistazo. Insistí, para estar al tanto. Sigo siendo tu esposa, ¿no? Mi tono lastimero le removió la conciencia. Está bien, están en mi maletín. Tómalos de ahí. Era la oportunidad que estaba esperando. Con manos firmes, abrí su maletín de piel. Dentro, junto a las carpetas de la empresa, había un sobre manila con la palabra acuerdo escrita a mano. Mi corazón latió con fuerza. Lo abrí con cuidado, y allí estaba, un contrato entre Elena de la Vega e Isabel Reyes. Estipulaba todo. La cantidad de dinero que se le entregaría a Isabel tras dar a luz a un bebé varón sano, el acuerdo de que renunciaría a todos los derechos sobre el niño, y lo peor de todo, una cláusula que establecía que si el bebé era niña, solo recibiría la mitad de la suma acordada. Sentí náuseas al leerlo. Un niño, una vida, convertida en un negocio, en una apuesta. Con mi teléfono, tomé fotos rápidamente de cada página del contrato, cada palabra, cada firma. Luego, con sumo cuidado, volví a poner todo en su sitio. Cerré el maletín como si nunca lo hubiera tocado. Cuando volví al estudio, le sonreí a Alejandro. Gracias. Los revisaré más tarde. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, recopilé todo lo que había reunido en una carpeta segura en mi laptop, protegida por una contraseña que solo yo conocía, las grabaciones de audio, los fotogramas de los videos de las cámaras ocultas, las fotos del contrato. Poco a poco, mi caso se estaba armando, las pruebas se acumulaban, pero sabía que aún faltaba algo. Necesitaba encontrar a Isabel, necesitaba escuchar su versión. ¿Era ella también una víctima en este juego, o una cómplice con malas intenciones? La respuesta a esa pregunta dictaría mi próximo movimiento. Encontrarla sería la parte más peligrosa de mi plan. Encontrar a Isabel se convirtió en mi obsesión. Doña Elena había sido increíblemente astuta. No había rastro de la mujer, ni una dirección, ni un número de teléfono, ni una red social. Era un fantasma, un nombre que mencionaban pero que no tenía rostro. Esperé el momento adecuado para colocarlo en el coche de Alejandro. La oportunidad llegó un sábado por la mañana. Fingí resbalar en el garaje mientras regaba las plantas. ¡Ay! Grité, lo suficientemente fuerte para que me escuchara desde dentro de la casa. Salió corriendo, lleno de preocupación. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi tobillo, dije, fingiendo un dolor agudo. Creo que me lo torcí, mientras él me ayudaba a entrar en la casa, torpe y preocupado. Llora, con un movimiento rápido y disimulado. Adherí el pequeño rastreador magnético debajo del guardabarros de su coche, en una parte oculta. Solo me tomó un segundo. Perfecto. Durante los días siguientes, monitoreé cada uno de sus movimientos a través de una aplicación en mi teléfono. Su rutina era predecible: casa, oficina, gimnasio, pero un martes por la tarde, algo cambió. Después del trabajo, en lugar de tomar el camino a casa, se desvió, se dirigió hacia una zona que no conocía, hacia el sur de la ciudad.
Mis ojos siguieron el pequeño punto que se movía en el mapa de mi celular. Se detuvo en un punto específico, en una tranquila zona residencial. El punto permaneció inmóvil allí durante casi 2 horas antes de moverse de nuevo. Esta vez en dirección a casa. Ahí estaba. Lo sabía. Esa era la guarida del secreto. Al día siguiente, le dije a Alejandro que tenía que visitar la obra de un proyecto en Cuernavaca y que probablemente volvería tarde. Era mi coartada. En cuanto él se fue a trabajar, tomé un taxi y le di al conductor la dirección que había obtenido del rastreador. A medida que nos acercábamos, mi corazón latía con más fuerza. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si solo era la casa de un colega? Pero al llegar al lugar, todas mis dudas se disiparon. Era un fraccionamiento cerrado, discreto y privado, el lugar perfecto para esconder un secreto. Pagué el taxi y me bajé en la esquina, a varias casas de distancia. Caminé lentamente, fingiendo ser una residente más dando un paseo. Desde lejos, sexta la casa. Era sencilla, pero algo llamó mi atención. Estacionado frente a la puerta, había un Mercedes-Benz negro, el coche de doña Elena. Eso lo confirmaba todo. No solo Alejandro venía aquí. La propia reina visitaba su preciado secreto. Necesitaba acercarme. Necesitaba pruebas visuales. Me escondí detrás de una camioneta estacionada al otro lado de la calle. Saqué mi celular y usé el zoom de la cámara. Y esperé. Después de casi media hora, la puerta de la casa se abrió. Primero salió doña Elena. Llevaba una bolsa de una tienda departamental de lujo, llena de artículos para bebé. Detrás de ella, salió una mujer joven, probablemente de 20 y tantos años. Tenía el pelo largo y, aunque estaba lejos, pude ver claramente su vientre abultado. Era Isabel, y detrás de ella, apareció Alejandro. La ayudó a bajar un pequeño escalón, colocando su mano en la parte baja de su espalda en un gesto de cuidado. Un gesto que hacía mucho tiempo no tenía conmigo. Un dolor agudo me atravesó el corazón, más punzante que cuando me enteré del engaño. Verlo con mis propios ojos, era un dolor diferente. Contuve las lágrimas y enfoqué la cámara de mi teléfono en ellos. Hablaban fuera de la puerta. Doña Elena le daba instrucciones a Isabel. Alejandro permanecía en silencio a su lado. Unos momentos después, doña Elena besó a Alejandro en la mejilla, asintió a Isabel y subió a su coche. Alejandro se quedó unos minutos más. Le dijo algo a Isabel que no pude oír. Solo vi que ella asintió antes de volver a entrar en la casa. Entonces, Alejandro subió a su propio coche y se fue. Me quedé sola en la calle, temblando. Las imágenes se repetían en mi mente, la mano de Alejandro en la espalda de Isabel, los regalos para el bebé, la escena de una familia formándose ante mis ojos. Tenía la evidencia, tenía las fotos y el video que probaban su relación. Pero, ¿por qué sentía que había perdido aún más? Me senté dentro de la camioneta donde me escondía e intenté calmarme. No era momento para sentimentalismos. Estaba aquí en una misión, y mi misión aún no había terminado. Tenía que hablar con Isabel. Necesitaba saber quién era ella. Decidí esperar. Esperé hasta que oscureció. Pedí comida a través de una AR y la recogí en una tienda cercana para no abandonar mi puesto. Mis ojos no se apartaron de la casa. Alrededor de las 8 de la noche, vi que se encendía una luz en una ventana del segundo piso. Probablemente su habitación. Unos momentos después, la sexta salir de la casa, sola, llevaba un sencillo vestido de maternidad y sandalias. Caminó hacia un pequeño parque al final de la calle, dentro del mismo fraccionamiento. Era mi oportunidad. Salí rápidamente de mi escondite y la seguí, manteniendo una distancia prudente. Se sentó en una banca bajo un árbol, mirando las estrellas. Sus manos acariciaban suavemente su gran vientre, bajo la tenue luz del farol. Parecía triste, parecía sola. Respiré hondo antes de acercarme. Cada paso se sentía pesado, como si caminara sobre plomo.
¿Qué le diría? ¿Cómo me presentaría? Cuando estuve justo detrás de ella, hablé en voz baja. Buenas noches. Se sobresaltó y se giró rápidamente. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Una extraña. Vi el miedo en su rostro. ¿Quién es usted? Preguntó, con la voz temblorosa. No te asustes, dije, levantando las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. No voy a hacerte daño. Solo quiero hablar. Me miró fijamente, evaluándome. ¿Qué quiere de mí? Me senté en el otro extremo de la banca, dejando un espacio considerable entre nosotras. Te conozco, Isabel, y supongo que tú también sabes quién soy. La confusión en su rostro se transformó lentamente en comprensión, y luego en vergüenza. Bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Usted es la señora Sofía. Asentí. Sí, soy yo. Un largo silencio se instaló entre nosotras. Solo se oía el canto de los grillos. Perdóneme, susurró, sus ojos comenzando a humedecerse. Yo no tenía intención de lastimar a nadie. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté. Mi tono no era de enojo, sino de genuina curiosidad. ¿Por qué aceptaste este acuerdo? Me miró, y en ese momento, vi su historia en sus ojos. No era una mujer malvada, era una chica joven atrapada en una situación desesperada. Necesitaba el dinero, confesó. Mi mamá está muy enferma, necesita diálisis 3 veces por semana. Yo trabajaba en una maquiladora, pero no era suficiente. Un día, una conocida me contactó. Me dijo que conocía a una señora rica y muy buena que buscaba ayuda, y que pagaría muy bien. Elena, dije yo. Ella asintió. Sí, doña Elena. Al principio, no entendí, pero me explicó la situación, que su hijo necesitaba un heredero y que su esposa no podía dárselo. Dijo que sería una bendición, que yo ayudaría a una familia y, al mismo tiempo, salvaría a mi mamá. ¿Y le creíste? Le creí, dijo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Estaba desesperada. Me hizo firmar un contrato, me dio esta casa, cubre todas mis necesidades. Pero, esto no es lo que yo pensaba. Me siento como una prisionera. No puedo salir sin permiso. No puedo usar redes sociales. Las únicas personas que veo son ella, el señor Alejandro y un doctor que ella misma eligió. Acarició su vientre. Y este bebé, mi bebé, dijo que en cuanto nazca, se lo llevarán, que ni siquiera podré verlo, que yo solo soy el recipiente. Esa última palabra me golpeó. El recipiente, así es como me veían a mí también. Un recipiente roto. Y ahora, Isabel era su nuevo recipiente. Éramos iguales. Ambas éramos víctimas de la codicia y la manipulación de Elena de la Vega. La ira que sentía hacia Isabel se desvaneció de repente. Fue reemplazada por la compasión. ¿Sabías que puso una cláusula en el contrato? Le pregunté. ¿Qué si tu bebé es niña? ¿Solo te pagará la mitad? Sus ojos se abrieron con sorpresa. No. Solo me dijo que tenía que ser varón. Isabel, te están usando, le dije con firmeza. Después de esto, te desecharán como si nada. Una vez que tengan lo que quieren, te quedarás destrozada y sin tu hijo. Ella agachó la cabeza y rompió en un llanto desconsolado. Sus hombros se sacudían. En ese momento, dejé de verla como mi rival. Vi a otra mujer, ahogada en una situación que no podía controlar. Esperé a que se calmara. Cuando sus sollozos cesaron, volví a hablar. Isabel, estoy aquí porque quiero recuperar mi vida. Y creo que tú también quieres recuperar la tuya, y a tu bebé. Me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Cómo? Ayúdame, le dije. Ayúdame a exponer todas sus mentiras. Todo lo que Elena ha hecho. Pero, tengo miedo, dijo. Ella es muy poderosa. ¿Y si le hace daño a mi mamá? No podrá si nos adelantamos. Respondí. Si todo el mundo sabe la verdad. Sus manos estarán atadas. Su poder reside en su reputación, en su imagen de mujer respetable.
Si destruimos esa imagen, lo perderá todo. Me miró fijamente durante un largo rato, pensando, sopesando sus opciones. Quedarse en su jaula de oro y renunciar a su hijo, o arriesgarse con una extraña por una oportunidad de libertad. Finalmente, habló. Su voz era débil pero decidida. ¿Qué tengo que hacer? Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Había encontrado a mi aliada. Tenía la pieza más importante del rompecabezas. El testimonio de la otra víctima. Por ahora, nada, le dije. Regresa a esa casa y actúa como si nada hubiera pasado. No levantes sospechas. Comunícate conmigo solo a través de este teléfono desechable que te voy a dar. Espera el momento adecuado. Cuando todo esté listo, te llamaré, y ese día, nos aseguraremos de que ambas seamos libres. Le di un pequeño teléfono de prepago que había comprado para este propósito. Luego, me puse de pie. Señora Sofía, me llamó antes de que me fuera. Me di la vuelta. Gracias, dijo. Y, perdóneme. Solo asentí. No hacían falta palabras. Esa noche, en un parque silencioso, dos mujeres destrozadas por la misma persona decidieron unir fuerzas. El juego de Elena de la Vega estaba a punto de terminar, y su caída sería un espectáculo que nadie olvidaría. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se convirtió en un teatro de mentiras. Llora, Sofía. Continué mi actuación como la esposa mártir, triste, silenciosa, pero lentamente aceptando la realidad. Dejé que Alejandro y doña Elena creyeran que estaban ganando, que poco a poco me estaba rindiendo a sus deseos. Me alegra ver que estás aprendiendo a hacer práctica, Sofía, me dijo doña Elena una tarde, mientras hablábamos en la sala. Por supuesto, la cámara oculta grababa en silencio. Es doloroso al principio, pero es la mejor solución para todos. Solo pienso en el bienestar de Alejandro, respondí, con una voz llena de sacrificio. Si esto lo va a hacer feliz, si esto le va a dar una familia, supongo que debo aceptarlo. Vi cómo se iluminaba su rostro. Victoria, eso era lo que leía en su expresión. Se volvió confiada, y su confianza la hizo descuidada en sus palabras. Delante de mí, llamó a sus abogados para preparar el generoso acuerdo para mí. Delante de mí, mencionó los planes para el bautizo de su primer nieto. Cada palabra era más munición para mi arsenal. Alejandro, por su parte, aliviado por mi aparente rendición, intentó volver a la normalidad. Se volvió más cariñoso, me traía flores, pero para mí, cada uno de sus gestos era un insulto. Una noche, mientras veíamos la televisión, intentó abrazarme. Sofía, todavía podemos arreglar esto, ¿verdad? Susurró. Después de que todo esto pase, podemos empezar de nuevo. Aparté suavemente su mano. No lo sé, Alex. Es demasiado doloroso. La verdad es que ya no sentía dolor, sino un profundo asco, pero no lo demostré. Todavía lo necesitaba. Necesitaba su confianza. Mientras tanto, Isabel y yo nos comunicábamos en secreto con los teléfonos desechables. Ella era mis ojos y oídos dentro de su jaula dorada. Me informaba de cada visita de doña Elena, de cada conversación. Supe que la fecha de su parto se acercaba. El día del juicio, como lo llamaba doña Elena, estaba cerca. Un día, Isabel llamó, con la voz temblorosa. Señora Sofía, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Pregunté. Hoy tuvimos un ultrasonido, con el doctor que eligió doña Elena, dijo, sollozando. Ya se sabe el sexo del bebé. ¿Y bien? Es niña, dijo. Mi bebé es una niña. Y sexta la reacción de doña Elena. Estaba furiosa. No lo demostró frente al doctor. Pero al salir, me dijo que hubiera sido mejor que no se lograra si no iba a beneficiar a la familia. Me quedé helada. La crueldad de esa mujer no tenía límites. Tengo miedo, señora Sofía, continuó Isabel. Cuando se fue, la escuché hacer una llamada. Dijo, quizás tengamos que acelerar el plan barrio.
No podemos permitirnos otro error. Plan barrio. ¿Qué plan barrio? Isabel, cálmate. Le dije. Escúchame. Tienes que tener mucho más cuidado ahora. ¿Has notado algo extraño? ¿Te ha dado algún medicamento o comida nueva? Sí, respondió. Justo antes de irse, me dejó un frasco de vitaminas herbales. Dijo que eran para fortalecerme. Pero el olor es extraño. No las tomes bajo ninguna circunstancia. Le dije con firmeza. Escóndelas. Finge que las estás tomando. ¿Entendido? Ese sí. Después de esa llamada, supe que teníamos que actuar rápido. La confianza de Elena se había convertido en desesperación. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Contacté a Valeria y le conté todo. Valeria, necesitamos saber qué contienen esas vitaminas. Y tenemos que sacar a Isabel de esa casa antes de que le pase algo a ella o al bebé. Ok, tranquila, dijo Valeria. Tengo un plan. Pero necesitamos conseguir ese frasco de vitaminas. ¿Puedes decirle a Isabel que lo esconda en algún lugar fuera de la casa donde podamos recogerlo sin ser vistos? Llamé a Isabel de nuevo y le di las instrucciones. Esa noche, ella escondió el frasco detrás de una maceta grande cerca de la puerta del fraccionamiento. A medianoche, mientras el mundo dormía, conduje hasta allá, vestida de negro y con una capucha. Me sentía como una ladrona. Rápidamente tomé el frasco y desaparecí. A la mañana siguiente, Valeria llevó el frasco a un amigo suyo que trabajaba en un laboratorio para que lo analizaran. Los resultados llegaron 2 días después, y eran peores de lo que habíamos imaginado. Sofía, dijo Valeria por teléfono, con voz seria, las vitaminas herbales contienen una alta dosis de un fármaco que se usa para inducir el parto. Si se toma fuera de tiempo y sin supervisión médica, puede causar un parto prematuro, hemorragias graves y, posiblemente, la muerte del bebé, o incluso de la madre. Me dejé caer en una silla. La sangre se me heló en las venas. No solo quería deshacerse de Isabel, quería eliminar el problema. Quería que todo pareciera un accidente. Un aborto espontáneo, debido a un embarazo delicado. Era un demonio, un monstruo disfrazado de dama de sociedad. Tenemos que sacar a Isabel de ahí, ahora mismo. Dije. Trazamos un plan rápido y arriesgado. Esa noche, le dije a Alejandro que me sentía mal y que me acostaría temprano. Esperé a que se durmiera profundamente. Luego, me levanté en silencio y conduje de nuevo hacia el sur de la ciudad. Por su parte, Isabel siguió nuestras instrucciones. Fingió sentir un dolor abdominal agudo. Llamó al guardia del fraccionamiento pidiendo ayuda, diciendo que no podía contactar a doña Elena ni al señor Alejandro. Cuando llegó la ambulancia, una ambulancia privada que Valeria había contratado usando otro nombre, la subieron de inmediato. Yo la esperaba en una esquina, cerca del hospital que habíamos acordado. Un pequeño hospital privado, donde Valeria tenía contactos. Cuando la ambulancia llegó, no entramos al hospital. Rápidamente, transferimos a Isabel a mi coche. Nos fuimos de inmediato. La llevé a una casa de seguridad. Un pequeño apartamento propiedad de un cliente de Valeria que estaba fuera del país. Allí, estaría a salvo. Allí, nadie podría encontrarla. Al llegar al apartamento, Isabel me abrazó con fuerza. Gracias, señora Sofía. Me salvó la vida a mí y a mi bebé. Descansa ahora, le dije. Yo me encargo del resto. Esa noche, mientras velaba el sueño de Isabel, supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. La guerra ya no era secreta. La batalla abierta había comenzado. A la mañana siguiente, Elena seguramente se enteraría de la desaparición de Isabel. Se volverían locos. Entrarían en pánico. Y en su pánico, cometerían errores. Y así fue. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras yo todavía estaba en la casa de seguridad, Alejandro llamó. Su voz estaba llena de pánico y miedo. Sofía, ¿dónde estás? Pasó algo terrible. Llamó mi mamá. Isabel, desapareció. Respiré hondo antes de responder.
Me puse mi mejor máscara de inocencia. ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde estás tú? Pregunté. Voy para su casa ahora mismo. El guardia dice que se la llevó una ambulancia anoche, pero mi mamá ya llamó a todos los hospitales grandes y no está en ninguno. Sofía, ¿qué vamos a hacer? Cálmate, Alex. Le dije. Ven a la casa. Aquí lo hablamos. A lo mejor es solo una confusión. Sí, voy para allá. Al colgar, miré a Isabel. Está comenzando. Le dije. Era hora de la etapa final de mi plan. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Solo faltaba el gran final. Y ya había elegido la ocasión perfecta. Una ocasión preparada por la propia Elena de la Vega. Dentro de una semana, se celebraría su cumpleaños número 60. Una celebración por todo lo alto a la que asistiría toda la gente importante de su círculo, familiares, amigos y socios de negocios. Toda la alta sociedad. Esa sería la noche de su caída, frente a todas las personas que ella valoraba. En la noche de su mayor gloria, la destruiría, revelaría todas sus mentiras, y mi regalo de cumpleaños para ella sería algo que nunca olvidaría, la verdad. Esa semana fue la más larga y tensa de mi vida. Nuestra casa se convirtió en el epicentro de un huracán. Alejandro iba y venía, completamente desquiciado. Doña Elena llamaba o aparecía casi a diario. Su habitual compostura de reina, reemplazada por una ansiedad y una ira mal disimuladas. ¿Cómo pudo desaparecer? Alguien se la llevó. Esto fue planeado, gritó una tarde en nuestra sala. Sus ojos se clavaron en mí, tratando de descifrar si yo sabía algo. Yo me mantuve en mi papel. Suegra, ¿y si simplemente se fue? Quizás se asustó con la responsabilidad. Dije, eligiendo palabras que los confundirían aún más. O tal vez, ¿tenía otro hombre? Realmente no sabemos nada de ella. Mi sugerencia fue un cebo que mordieron de inmediato. Era más fácil para ellos creer que Isabel era la villana que considerar que alguien más estaba moviendo los hilos. Elena contrató a un investigador privado, pero yo sabía que no encontrarían nada. Isabel, junto con su madre, a quien habíamos trasladado discretamente a un lugar seguro, se había desvanecido como el humo. Mientras ellos se ocupaban de su búsqueda inútil, yo me ocupaba de los preparativos para el gran final. Me reunía con Valeria a diario. Juntamos todas las pruebas, las grabaciones de audio de las confesiones de Elena y Alejandro, los videos de la cámara oculta, las fotos del contrato, los resultados del laboratorio de las vitaminas, y lo más importante, un testimonio grabado en video de la propia Isabel. En el video, Isabel lo contaba todo, desde el principio. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Mostró su rostro. Habló de su madre enferma, de su desesperación, de las promesas y amenazas de Elena. Sostenía el frasco de las vitaminas mientras hablaba. Su testimonio era el golpe de gracia que demolería cualquier defensa que Elena pudiera intentar. Valeria editó todo en una presentación de video corta pero impactante. 10 minutos. 10 minutos que destruirían 60 años de una reputación cuidadosamente construida. 2 días antes de la fiesta, Alejandro se me acercó. Parecía haber envejecido 10 años. Sofía, dijo, he estado pensando. Quizás esto es una señal. ¿Una señal de qué? Pregunté. Una señal de que esto no estaba bien. De que siempre debimos ser solo tú y yo. Dijo, tomando mis manos. Olvidémonos de Isabel. Olvidémonos del bebé. Empecemos de nuevo. Incluso en otro país. Solo tú y yo. Lejos de mamá. Lejos de todo este desastre. Por primera vez en meses. Vi un destello del viejo Alejandro. El hombre del que me había enamorado. El hombre que también soñaba con una vida sencilla, lejos de la influencia de su madre. Pero era demasiado tarde. Su oferta, que una vez hubiera sido música para mis oídos, ahora era solo ruido. La confianza que había roto no podía ser reparada con ninguna promesa. Lo pensaré, Alex. Dije.
Una última mentira. Después de la fiesta de cumpleaños de tu mamá. No quiero arruinarle su día. Me abrazó. Gracias, Sofía. Gracias. Y en ese abrazo, ya no sentí nada, ni calor, ni amor. Solo un vacío helado. Llegó la noche del 60º cumpleaños de Elena. El lugar era el gran salón de un hotel de lujo. Toda la élite estaba allí. Políticos, empresarios, socialites. El aire olía a perfume caro y a comida gourmet. Elena, la reina de la noche, llevaba un deslumbrante vestido rojo. Cada una de sus sonrisas, cada una de sus risas, era una actuación perfecta. Nadie en esa sala conocía la oscuridad que ocultaba. Llegamos Alejandro y yo, y fuimos recibidos de inmediato. ¡Qué pareja tan hermosa! ¿Para cuándo el nieto? Las preguntas eran como pequeñas agujas. Solo sonreí. Una última sonrisa antes de que cayera el telón. El programa comenzó. Hubo discursos de amigos cercanos. Un video tributo mostrando su bondad y su corazón caritativo. Casi vomité viéndolo. Luego, Alejandro se levantó para dar su discurso. Su mensaje era para su madre. A mi querida madre. Feliz cumpleaños. Eres mi luz, mi guía. Mientras hablaba, sus ojos me buscaban en secreto. Sus palabras eran para su madre, pero sus miradas eran para mí, como si pidiera una promesa. Y después del discurso de Alejandro, el presentador anunció, y ahora, para una sorpresa muy especial, un mensaje de su única y muy querida nuera, la señora Sofía de la Vega. La gente aplaudió. Era el momento. Me levanté de nuestra mesa. Me temblaban un poco las piernas. Pero mi corazón estaba en calma. Caminé hacia el escenario. Mi sencillo vestido negro contrastando con el lujo que me rodeaba. Todos los ojos estaban puestos en mí. Vi la sonrisa en el rostro de Elena. Probablemente esperaba que dijera palabras de elogio y gratitud. Tomé el micrófono. Miré a mi alrededor, a los rostros de los presentes. Luego, miré directamente a Elena. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente cuando vio la expresión en mis ojos. Buenas noches a todos. Comencé, mi voz clara y firme, resonando en todo el salón. Estoy aquí para darle un regalo a mi suegra, Elena de la Vega, un regalo que creo que se merece en su 60º cumpleaños. Respiré hondo, pero mi regalo no es algo material, es algo mucho más valioso. Mi regalo es la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Vi la confusión en el rostro de Alejandro. Vi la ira formándose en los ojos de Elena. Durante 5 años, continué, se me negó la oportunidad de ser madre, y durante 5 años, se me hizo sentir que yo era la defectuosa, que no era suficiente. Pero esta noche, quiero compartir con ustedes la verdadera historia. La historia detrás de la perfecta familia de la Vega. Hice una seña al personal técnico, donde Valeria esperaba, en un instante, la enorme pantalla detrás del escenario, que antes mostraba fotos felices de Elena, se puso negra. He preparado una breve presentación de video. Dije al micrófono, un regalo, para ti, mamá, y el video comenzó. Lo primero que se escuchó fue la grabación de audio. La voz de Elena, clara y cruel. No podemos permitir que el apellido de la Vega se extinga. Lo que necesito pedirte, Sofía, es un divorcio discreto y silencioso. Se escuchó un jadeo colectivo de la audiencia. El rostro de Elena se puso pálido. Intentó gritarle al personal técnico que lo detuviera, pero era demasiado tarde. Siguieron las fotos del contrato entre ella e Isabel, con acercamientos a cada detalle, especialmente la cláusula sobre el sexo del bebé. Luego, el video de Alejandro borracho. Mamá, lo está controlando todo. Isabel, es solo un acuerdo. Alejandro hundió la cabeza en su asiento, incapaz de mirar a nadie, pero el golpe final fue el peor. El video de Isabel, su rostro, lleno de lágrimas y miedo, apareció en la pantalla gigante, contó toda la historia, y cuando mostró el frasco de las vitaminas y relató los resultados del laboratorio,
El murmullo se convirtió en un clamor de indignación. Mi bebé es una niña, dijo Isabel en el video, con la voz rota, y por eso, ella intentó matar a mi bebé. Cuando el video terminó, un silencio ensordecedor cayó sobre el salón. Todos los ojos estaban fijos en Elena de la Vega. Su máscara había sido arrancada. La reina estaba desnuda ante sus súbditos. Su rostro era una mezcla de rabia, shock y una humillación abrumadora. Se puso de pie, temblando. Mentiras. Todo es inventado. Esa mujer está loca, gritó, señalándome. Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado fuerte, demasiado clara. En medio del caos, vi a Alejandro. Se levantó, no para defender a su madre, sino para enfrentarla. Por primera vez en su vida, miró a su madre no como a una diosa, sino como a una persona que había cometido un error terrible. Mamá, dijo, su voz llena de dolor y decepción. ¿Por qué? Solo eso, una palabra, pero en esa palabra, todo el mundo de Elena de la Vega se derrumbó. La mirada de su hijo, el repudio en sus ojos, fue el golpe final que no pudo soportar. Se llevó la mano al pecho, luchando por respirar. Sus ojos se pusieron en blanco, y frente a cientos de personas, en medio de su magnífica celebración, Elena de la Vega se desplomó en el suelo. Inconsciente, comenzaron los gritos. La gente corrió. Alguien llamó a una ambulancia. La fiesta perfecta se convirtió en una escena de caos y tragedia. Y yo, permanecí de pie en el escenario, todavía sosteniendo el micrófono, un testigo silencioso de la destrucción que había creado. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo un inmenso vacío. La guerra había terminado, pero al final, todos habíamos perdido. La noche de la fiesta terminó con el sonido de las sirenas. El gran salón se vació rápidamente, dejando atrás restos de decoración, copas de champán rotas y la sombra de una reputación hecha añicos. Mientras subían a Elena a la camilla, mi mirada se cruzó con la de Alejandro. No había ira en sus ojos, ni reproche, solo una profunda tristeza y confusión, como si acabara de despertar de un largo y terrible sueño. No fui al hospital, ya no tenía nada que hacer allí, mientras todos corrían en caos. Yo salí silenciosamente del hotel, caminé por las calles nocturnas, sin un rumbo fijo. El peso que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo se había desvanecido de repente, pero no fue reemplazado por ligereza, sino por un extraño vacío. Había hecho lo que tenía que hacer. Había obtenido mi justicia, pero la pregunta era, ¿y ahora qué? Regresé a la casa que una vez llamé hogar. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de amor, de esperanza y, finalmente, de traición. Entré en nuestra habitación y comencé a empacar. No mucho, algo de ropa, artículos personales y los planos de los sueños que solo yo había construido. No tomé nada que me hubieran dado. No quería llevarme ningún vestigio de ese pasado. Al día siguiente, Valeria llamó. Estás en todas las noticias, me dijo. La familia de la Vega, en el centro de un escándalo monumental. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondí honestamente. Me siento agotada. Descansa, Sofía, te lo mereces, dijo. Por cierto, Elena sufrió un derrame cerebral. Leve, dicen las noticias. Está estable, pero necesitará una larga rehabilitación. Un derrame, la mujer de hierro, la reina intocable, también podía caer. No sentí lástima, pero tampoco alegría. Solo sentí que, de verdad, todo había terminado. Pasaron unos días. Alejandro no volvió a la casa. Supe por Valeria que se quedaba en el hospital, cuidando de su madre. Un día, llegó un mensajero con un sobre. Era de los abogados de Alejandro. Una propuesta de anulación matrimonial. Rápida, discreta y sin condiciones. Firmé sin dudarlo. Renuncié a todos mis derechos como su esposa. No necesitaba su dinero. Solo necesitaba mi libertad.
En las semanas siguientes, intenté reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. Un lugar sin conexión con los de La Vega. Un lugar que era solo mío. Comencé a aceptar clientes de nuevo. Volqué todo mi tiempo y energía en mi trabajo. Dibujar, crear, construir. Esa fue mi terapia. Con cada línea que trazaba, sentía que estaba rediseñando mi propia vida. Más fuerte, más sólida. Una tarde, mientras estaba en mi mesa de dibujo, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Bueno, contesté. ¿Señora Sofía? Soy Isabel. Me quedé helada. Isabel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, respondió. Estoy en mi pueblo ahora, con mi mamá. Regresamos a nuestra provincia, lejos de todo el caos. Me alegro mucho de oír eso, dije, sintiendo un alivio genuino. ¿Y el bebé? Está perfectamente, dijo, y pude escuchar la alegría en su voz. El doctor dice que está muy sana. En un mes más, nacerá. Estoy muy feliz por ti, Isabel. La llamaba para agradecerle de nuevo. Señora, dijo, y para decirle que si alguna vez necesita un testigo en la corte, estoy dispuesta. Le debo la vida de mi hija. Antes de la fiesta, con la ayuda de Valeria, nos aseguramos de que Isabel recibiera el dinero que le correspondía, no de los de La Vega, sino de un fondo fiduciario que Valeria había creado discretamente, aprovechando vacíos legales para estos casos. Dinero suficiente para el tratamiento de su madre y para que pudieran empezar una nueva vida. No creo que sea necesario, le dije, pero gracias, Isabel. Cuídate mucho y cuida a esa bebé. Dale una vida maravillosa. Lo haré, se lo prometo, dijo. Al colgar, sonreí. Una sonrisa real. En medio de toda la destrucción, algo bueno había surgido. Una madre y su hija habían sido salvadas. Quizás, esa era la victoria más importante de todas. Un mes después, recibí los papeles finales de la anulación. Era oficialmente libre. Ya no era la señora Sofía de la Vega. Era, de nuevo, Sofía. Simplemente Sofía. Mi propio nombre sonaba como un amigo perdido hace mucho tiempo. Celebré mi libertad sola. Compré un pequeño pastel y una botella de vino. Me senté en mi pequeño balcón, contemplando las luces de la ciudad. Mientras bebía, recordé todo, los 5 años de fingimiento, de sufrimiento, de dolor, y los últimos meses de lucha. No me arrepentía de lo que había hecho. Quizás había formas más fáciles. Quizás podría haberme ido en silencio. Pero eso no era justicia. Lo que hice no fue solo por mí. Fue por todas las mujeres que han sido silenciadas, manipuladas y tratadas como un objeto. En medio de mis reflexiones, sonó el timbre. Me extrañé. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. Era Alejandro. Estaba más delgado. Había líneas de cansancio y tristeza en su rostro. No era el arrogante Alejandro, hijo de la reina. Parecía un hombre común, roto por el mundo. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Te podemos hablar? No supe qué decir. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte vio a una persona destrozada, como yo lo había estado. Pasa, dije, abriendo más la puerta. Entró en mi pequeño apartamento, miró a su alrededor, a los muebles sencillos, a los planos esparcidos por el suelo. Es un lugar agradable, dijo. ¿Qué quieres, Alejandro? Pregunté directamente. Se giró para mirarme, y en sus ojos, vi algo que no había visto en mucho tiempo, arrepentimiento. Vine a pedirte perdón, dijo. Sé que es demasiado tarde. Sé que no hay nada que recuperar, pero necesito decirlo, Sofía, perdóname, por todo lo que hice, por todo lo que no hice. Fui un cobarde, fui débil, dejé que otros me controlaran, dejé que te lastimaran, y me arrepentiré de ello por el resto de mi vida. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué ahora que ya no queda nada? Pregunté, no para reprochar,
sino para entender. Porque hasta ahora desperté de verdad. Respondió, una sonrisa amarga en sus labios. Esa noche, en la fiesta, mientras veía el video, mientras escuchaba todas las mentiras, fue como recibir una bofetada tras otra. Pero la bofetada más dura fue verme a mí mismo. Un títere, un cobarde escondido tras las faldas de su madre. Y tú, a quien yo lastimé, a quien ignoré, tú tuviste el valor de levantarte y luchar por la verdad. Se sentó en una silla, como si sus rodillas cedieran. Mi mamá ya no es la misma. El derrame afectó su habla y la mitad de su cuerpo. La estoy cuidando ahora. Yo me encargo de ella, porque después del escándalo, todos nuestros amigos y familiares desaparecieron. Es como una pesadilla. No creas que me alegro, continuó. Me duele verla así. Sigue siendo mi madre, pero cada vez que la miro, lo recuerdo todo. Recuerdo cómo destruyó no solo tu vida, sino también la mía. Me miró, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Vendí la empresa, vendí la mansión, todo. Usaré el dinero para su tratamiento y para que empecemos una vida sencilla en el campo. Lejos de aquí, lejos de los fantasmas del pasado. Silencio, lo dejé hablar. Lo dejé soltar todo el peso que llevaba. Finalmente, el hombre que había amado estaba aprendiendo a ser un hombre. Pero era demasiado tarde para nosotros. Te perdono, Alejandro, dije, y sentí la verdad en cada palabra, no por él, sino por mí. El perdón era la última cadena que necesitaba romper para ser completamente libre. Te perdono por todo, y espero que tú también puedas perdonarte a ti mismo. Se puso de pie. Gracias, Sofía. Era todo lo que necesitaba oír. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una vez más. Espero que seas feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo. Y entonces se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Respiré hondo. Un capítulo de mi vida se había cerrado para siempre. No había ira, no había dolor, solo paz. En los meses siguientes, mi pequeño estudio de arquitectura comenzó a crecer. Contraté a 2 jóvenes arquitectos para que me ayudaran. Mi reputación de ser creativa y dedicada comenzó a extenderse. Me enfoqué en crear diseños que no solo fueran hermosos, sino que tuvieran corazón, casas para familias jóvenes, centros comunitarios para los necesitados, parques donde los niños pudieran jugar. Encontré mi propósito no en formar una familia, sino en construir hogares para otros. Cada edificio que se levantaba era un testamento de mi fortaleza, un símbolo de que no importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán grande sea el daño, siempre hay una oportunidad para reconstruir. Más fuerte, más hermoso. Un día, recibí una carta, sin remitente, solo un sello postal de un pequeño pueblo. Dentro del sobre, había una foto, la foto de una hermosa bebé, sonriendo mientras dormía. En el reverso, escrita a mano, una sola palabra, Sofía. Me llevé la mano al pecho. Isabel le había puesto mi nombre a su hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez, no eran de tristeza ni de ira, eran lágrimas de pura felicidad. Miré por la ventana de mi oficina. Desde lo alto, contemplaba la ciudad. Una ciudad llena de historias, de sueños, de corazones que se rompen y se reconstruyen. Una vez, esta ciudad me pareció una jaula. Ahora, era mi lienzo, mi patio de juegos. Tomé mi lápiz y una hoja en blanco. Comencé a dibujar. Una casa, una pequeña casa con un gran jardín. Una casa llena de luz y de risas. No sabía para quién era esa casa. Quizás para un futuro cliente. O quizás era para mí. Ya no buscaba la felicidad en otra persona. La había encontrado dentro de mí misma. En mi trabajo, en mi libertad. Mi pasado ya no era una carga pesada, sino la lección que me había forjado en la mujer que soy hoy. Una mujer que fue probada por el fuego, y en lugar de quemarse, se convirtió en acero.
El último caldo que me sirvieron no fue mi final, fue mi comienzo, el comienzo de una vida que yo misma diseñé, que yo misma construí, y en la que yo, y solo yo, sería la reina,